Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Amado Padre Celestial, muy buenos días. Aquí estamos, cumpliendo la cita cada mañana, porque sabemos que tú eres todo un caballero y también cumples la cita. Gracias porque este tiempo, en Verdades Eternas, fue creado por ti, diseñado por ti. Siempre estuvo en tu corazón, siempre estuvo en tu agenda, que pudiera haber un momento en el que nos sentáramos todos juntos a la mesa a disfrutar de este exquisito banquete. Personas de todas las razas, de todos los credos, de todas las nacionalidades, a escuchar tu palabra. ¡Qué bendición! Muchísimas gracias, porque en esos planes estábamos nosotros también. Pensaste en nosotros y con lazos de amor nos atraes cada mañana. Gracias. Gracias porque estás atento a que nos podamos levantar a tiempo para venir a recibir el consejo tuyo, para venir a conocerte más, para venir a crecer más en la relación contigo. Gracias por todo lo que haces. Esa palabra de ayer fue maravillosa, donde nos hablabas de esta mujer que con ese perfume de alabastro que representaba su vida misma, lo derramó a tus pies, reconociendo que había fallado, que había pecado. Y esa es la actitud del corazón con la cual siempre debemos venir a ti, no creyendo que somos los mejores, que ya no hay nada que cambiar, porque estamos en este cuerpo humano que es débil, que a veces quiere ir en contra de lo que tú estableces. Pero aquí estamos humillados delante de ti, reconociendo que necesitamos ser cambiados, que necesitamos ser restaurados, que necesitamos ser cada día más como tú, que necesitamos cambiar todas aquellas cosas que a ti no te agradan, porque la meta que tenemos es amarte más. Esa es la meta, esa es la motivación con la cual cada día nos levantamos. Las bendiciones que tú puedas darnos son añadiduras. Tú dices que busquemos primero tu reino y tu justicia, y las demás cosas serán añadidas, es decir, yo me encargo de eso. Y qué bueno saber que tú te encargas de las situaciones que podamos estar viviendo. Ahora, que ninguna de esas situaciones nos robe este momento de intimidad. Aquí hemos venido a deleitarnos en tu presencia, hemos venido a ser instruidos por ti, a aprender más acerca de ti. Trae paz a nuestros corazones, quita las preocupaciones, las angustias, y que podamos tener un tiempo bonito contigo, un tiempo muy especial. Muchísimas gracias. Eres bienvenido. Este programa sin ti no es nada, sería solo simple charlatanería. Pero si tú vienes y estás en medio de nosotros y si eres tú el que diriges este programa, este tiempo, entonces todo será distinto. Entonces podremos tener la revelación de tu palabra, y entonces la palabra que sale de tus labios no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual ha sido enviada. Eres bienvenido. Te amamos con todo nuestro corazón, mi Señor. Y cada día queremos amarte mucho más. Gracias, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia de Verdades Eternas, me gozo mucho en el Señor de poder estar aquí. Es un privilegio grande, una honra grande
poder cada mañana encontrarnos para ser instruidos por Dios en su santa y bendita palabra. Yo no sé ustedes, pero todas estas palabras a mí me han cambiado la vida. No sé qué ha pasado con usted. Quisiera escuchar sus comentarios. ¿Cómo ha sido la experiencia con verdades eternas, el Señor? ¿Qué ha hecho en su vida en ese tiempo? Si tiene una palabra de agradecimiento para Dios, una palabra de bendición para alguien, por favor coméntela. Si tiene una petición de oración, coméntala. Este es su programa, esta es su casa, este es su ministerio, el ministerio del Señor. Sean todos bienvenidos. Espero que hayan amanecido bien, por favor. Háganme saber que están bien, que están vivos. Colóquenme una manito a ver si están vivos, si trajeron el corazón. Si el corazón todavía está palpitando, también colóquenme muchos corazones, por favor, allí. Muchos corazones para saber si ese corazón está palpitando, está con vida. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Claro. Entonces, si estamos con vida, es porque hay esperanza para nosotros. El Señor les bendiga en gran manera. En las manos de Dios colocamos en este día las peticiones que cada uno de ustedes trae. Ahí en el altar las ponemos y aplicamos sobre todas esas peticiones la sangre de Jesús, para que cuando el Padre vea esas peticiones, vea a Jesús, vea su sangre y se agrade y pueda escuchar y pueda enviar la respuesta a todos ustedes. Un abrazo inmenso, un abrazo grande a todos ustedes. Dios me los bendiga, a sus hijos, a sus familias, a sus proyectos. Dios me los bendiga de todo corazón. A muchos no los conozco, quisiera conocerlos. Algunos que están allí detrás de bambalina, que nos escriben por lo menos hola o nos manden un puntico, alguna cosa para saber que están allí conectados y para saber cómo amanecieron todos ustedes. Dios me los bendiga en gran manera. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Confiamos en que Dios está en control de todas las situaciones y hoy descansamos en su presencia como lo hizo David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y confiamos que así será, que no le falte absolutamente nada de lo que usted necesita. Que el Señor sea proveyendo conforme a sus riquezas en gloria ese trabajo, ese empleo que ha estado necesitando, esa protección, que el Señor sea trayendo esa restauración, esa sanidad, esa bendición en todas las áreas de su vida. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo fuerte a todos. Muy bien, mis amados, estamos listos. Tenga su Biblia allá al lado, su libreta de anotaciones, pero lo más importante, más de estar escrito aquí en esa agenda, que hoy la palabra pueda ser escrita en nuestros corazones. Dile allí donde está: Señor Jesús, una sola palabra tuya bastará. Al principio era el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Yo quiero recibir tu palabra y que tu palabra en mi corazón dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Habla, por favor, que tengo sed de ti. Quiero escuchar tu consejo. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Y continuamos con nuestra serie, las parábolas que Jesús enseñó, y eso es tan poderoso, porque aquí estamos hablando de las enseñanzas que Jesús daba cuando estaba en este mundo. Yo hubiera dado cualquier cosa por haber tenido el privilegio de estar ahí entre los discípulos de Jesús y sentarme a escuchar al Maestro estas cosas. El enemigo quiso que esta palabra muriera, por eso llevó a Jesús a la cruz, pero su palabra no murió. Él no contaba con que la palabra seguía estando con nosotros, y esa misma palabra que Jesús compartió en aquel tiempo tiene el mismo poder ahora. Si lo puedes creer, dispón tu corazón, porque son sus palabras. Lucas, voy a hablar hoy de el buen samaritano, otra de las enseñanzas de Jesús. Lucas capítulo 10, en el verso 30 al 37. Lucas 10, del 30 al 37. Dice la palabra: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones,
los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y dice el verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta es una de las parábolas, creo yo, más famosas y más conocidas en el mundo entero. Y más cuando muchas organizaciones encargadas de ayudar a los demás necesitados utilizan el nombre Buen Samaritano como eslogan en sus campañas para recaudar fondos. Pero ¿será que en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, los judíos tenían el mismo concepto de los samaritanos como lo tenemos hoy día? ¿Será que los judíos y samaritanos se las llevaban bien? La respuesta es un contundente no. Pues la misma Biblia lo expresa en el Evangelio de Juan de manera clara. ¿Qué tal si miramos? Juan capítulo 4, verso 9. Miremos la mujer samaritana, cómo reaccionó cuando vio a Jesús. Juan capítulo 4, verso 9. Dice aquí, la mujer samaritana le dijo a Jesús, porque Jesús le pidió agua, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo. Y dijo ella, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El camino más directo para ir de Judea a Galilea era pasando por Samaria. Pero muchos judíos, particularmente los galileos, preferían tomar una ruta más larga con tal de no pasar por ahí, antes que atravesar el país de un pueblo tan aborrecido para ellos como lo eran los samaritanos. Hacía siglos que el rencor entre judíos y samaritanos se había estado desarrollando, y en la época del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, se había convertido en un odio sumamente intenso. No se querían, no se gustaban, no se juntaban. Los habitantes de Samaria eran una raza mixta, en la que se mezclaba la sangre de Israel con la de los asirios y otras naciones, y una de las causas del conflicto que existía entre ellos y sus vecinos, tanto hacia el norte como hacia el sur, era que los samaritanos pretendían ser reconocidos como israelitas, como el pueblo de Dios. Ellos se jactaban de que Jacob era su padre, mas los judíos lo negaban. Tenían una versión del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que reverenciaban como ley, pero rechazaban los escritos proféticos de lo que hoy es el Antiguo Testamento.
porque ellos consideraban que en ese tomo no se les trataba con suficiente respeto. Para el judío ortodoxo de aquellos tiempos, un samaritano era más impuro o inmundo que un gentil o cualquier otra nacionalidad. Es interesante notar las restricciones extremas y aún absurdas que entonces se hallaban en vigor a fin de reglamentar las relaciones inevitables entre los judíos y los samaritanos de aquel tiempo. Por ejemplo, el testimonio de un samaritano era inaceptable ante un tribunal judío. Hubo un tiempo en que, de acuerdo con la autoridad rabínica, el judío que comiera alimentos preparados por un samaritano cometía una ofensa tan grave, como el que comía carne de cerdo que era prohibida en la ley. Aunque se admitía que el producto de la tierra que crecía en Samaria no era inmundo, en vista de que brotaba directamente del suelo, podía tornarse impuro si era tocado por manos samaritanas. Así estaba la cosa. De manera que era permitido comprar uvas y granos de los samaritanos, pero no el vino o la harina fabricados de estos artículos por obreros samaritanos, porque ya ellos lo tocaban y lo manipulaban. En una ocasión se dirigió a Cristo el epíteto o el adjetivo de samaritano con el palpable objeto de insultarlo. Eso está en Juan capítulo 8, verso 48. Mire cómo le dijeron a Jesús. Juan 8, 48. Por insultarlo. Le dijeron: respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Le decían a Jesús que era un endemoniado y que era samaritano, pero como una forma de ofenderlo. El concepto samaritano, concerniente a la misión del Mesías esperado, se hallaba mejor fundado que el de los judíos, pues hacía más hincapié en el reino espiritual que el Mesías había de restablecer, y había menos exclusivismo en sus juicios hacia aquellos a quienes debía extenderse las bendiciones mesiánicas. De allí la importancia de la parábola que Jesús contó, porque fue precisamente un samaritano, una persona odiada y despreciada por el pueblo judío, la que Jesús, el Salvador del mundo, usó como ejemplo para hablar de la verdadera compasión. El tema central de esta parábola es que debemos amar a nuestro prójimo, esa persona cercana, próxima, que necesita de nuestra ayuda, que necesita de nuestro auxilio, de nuestro socorro, de nuestra atención, independientemente de su credo, nacionalidad o raza, etc. Ahora, en el contexto en que Jesús hizo referencia a esta parábola, encontramos a un intérprete de la ley que quería ponerlo a prueba y le hizo una pregunta a Jesús. Miremos Lucas capítulo 10, verso 25. Vamos a estar por algún tiempo allí en Lucas 10. Lucas 10, verso 25. Dice la Biblia. Jesús empieza a narrar la parábola. Dice: y he aquí un intérprete de la ley. Atención a esto. No era cualquier principante, no era cualquier persona que llegó el primer día a la iglesia. Era un intérprete de la ley. Era un hombre que tenía conocimiento al respecto. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este intérprete de la ley era un buen abogado.
era un experto en la ley mosaica y la rabínica. En su deseo de ser un hombre íntegro, buscó a Jesús para preguntarle acerca de la vida eterna, pero no lo hizo con la motivación correcta. Cuando el texto afirma que para probarle le preguntó a Jesús acerca de la vida eterna, descubrimos las verdaderas intenciones de su corazón. Este hombre lo único que buscaba era probar si Jesús ciertamente era quien decía ser. Pero Jesús le hace una contrapregunta. Miremos Lucas 10, verso 26. Jesús le dice, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley como lees? Ya que este hombre era intérprete de la ley, tenía que saberse la respuesta de memoria. Él era un experto en ese tema. Un hombre con demasiado conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y de los mandamientos estipulados en la ley, era muy fácil para él responder esta pregunta. Lucas, capítulo 10, vamos a mirar ahora versos 27 y 28. Dice, aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Se lo sabía de memoria. Verso 28 dice la palabra, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Él preguntó por la salvación eterna. Y Jesús le dijo, haz eso que acabas de decirme, que tú sabes, que tú conoces, y vivirás. Así obtendrás la vida eterna. El intérprete de la ley fue lo suficientemente sabio como para hacer un resumen y describir lo que era la esencia de la ley. Entonces Jesús le remató diciendo, bien ha respondido, colócate una carita feliz. O colócate un 10, o en mi tiempo, hace mucho tiempo, era 5 que nos calificaba. 5. Contestaste bien. Pero Jesús le dice, haz esto que me acabas de responder muy bien, y vivirás. De esa manera, haciendo, no solo sabiendo, vas a obtener la vida eterna. En otras palabras, no es suficiente intérprete con que te sepas de lección o de memoria este tema. Es necesario que apliques o pongas en práctica todo ese conocimiento que tienes. Este hombre era un experto en interpretar la ley, pero al parecer se le olvidó que debía ser un experto también en obedecerla. Y esto es muy clave, porque a veces nos enfocamos en saber la Biblia, pero no la practicamos, no la obedecemos. De nada nos sirve. Este hombre se sabía la Biblia de memoria, pero no obedecía lo que estudiaba y lo que sabía de la Biblia. Para justificarse y no obedecer lo que el Señor Jesucristo le estaba demandando. Lucas, capítulo 10, en el verso 29. Dice aquí, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Yo no sé eso. Las excusas. Claro, él quería obedecer la primera parte y guardaba la ley y la amaba a Dios con todas sus fuerzas, pero no amaba a su prójimo. Dice porque no sabía quién era su prójimo. Al respecto, la palabra dice, para refrescarnos la memoria a todos, algo poderoso. Está en Mateo capítulo 22, verso 36 al 40.
Mateo 22, verso 36 al 40. Eso lo dijo Jesús. Le preguntaron los fariseos: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, y Jesús nos dice a nosotros hoy, oiga lo que Jesús va a decir. No me oiga a mí, oiga lo que Jesús va a decirles, oiga, esto es importante. Jesús le dijo, el gran mandamiento. Ellos preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? Y cuando les pregunten a ustedes cuál es el gran mandamiento, esto es lo que deberían responder. ¿Cuál es el gran mandamiento? Según Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con el músculo de carne, sino con la mente, con las emociones, con la voluntad, con la conciencia. Dice, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y dice el verso 39. Y el segundo es semejante. Es decir, igual de importante. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el texto, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dijo Jesús. Aquí se resume todo. Toda la ley y todos los profetas, es decir, toda la Biblia se resume en un solo gran mandamiento. ¿Cuál es? Ama a Dios y ama a tu prójimo. El uno, tan importante como el otro. El mismo Dios los coloca al mismo nivel. Jesús dijo, todo se resume en amen a Dios y amen a su prójimo. Amar a Dios debe representar el 50% y amar al prójimo el otro 50%. En otras palabras, quien dice amar a Dios, pero no ama a su hermano, está mintiendo, está engañado. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Atentos. No a leer por leer, con el Espíritu. Primera de Juan 4:20, dice aquí, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Sí, mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Sé que hay aquí conectados en esta transmisión personas que aún tienen un odio, un rencor y un resentimiento por su cónyuge, porque hubo una traición o yo no sé qué cosa, y tienen ese odio, pero van a la iglesia. Yo amo a Dios. Mentirosa eres, porque si tú amas a Dios, la evidencia de que amas a Dios no es que digas que amas a Dios, es que amas a tu prójimo. Allí se conoce cuánto tú amas a Dios. A veces queremos ganar las naciones para Cristo. Y nos venden esa película que vamos a ganar a las naciones para Cristo. Pero allí adentro de nuestros hogares hay hijos que necesitan de la misericordia de sus padres, pero padres implacables que dicen no. El que la hace la paga. Si hay alguien de los dos que falla, el que la hace la paga. Pero vamos a la iglesia y oramos, amado. Mentiroso, dice el Señor. El que diga que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Es un falso. Debemos recordar
que los judíos contemporáneos de ese tiempo consideraban como prójimo única y exclusivamente a otro judío cercano. Pero Jesús quiere que todos sus discípulos amen a su prójimo, como así Él nos amó a nosotros, sin que lo mereciéramos. Yo quiero salir en campañas evangelísticas, a ganar a los drogadictos que están en las calles. Y cuando la gente me vea, me diga, qué buena obra haces. Quiero repartir comida a los pobres. Pero muchos de mi familia pasan necesidad. Pero tal vez hay drogadictos al interior de mi casa y los trato implacablemente y te largas de aquí. Y no te quiero volver a ver más por tu condición. Se perdió la compasión y se perdió la misericordia en medio de nosotros. Hay parejas que ni se hablan. El uno está en un lado y el otro no se hablan. Pero aman a Dios. Ay, es que yo amo a Dios. Usted no sabe cuánto yo amo a Dios. Si usted ama a Dios, ame a su prójimo. Si su prójimo tiene problemas de alcoholismo, no lo eche. Ámelo y restáurelo. Si es un adúltero, tenga misericordia y ayúdelo a salir del foso. Pero es que usted no sabe lo que me ha hecho sufrir. Más hicimos sufrir nosotros a Jesús y Él igual nos amó. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Hay relaciones entre hermanos acá. Se odian, no se hablan, no se dirigen la palabra, pero van a la iglesia. Y cuando van a dar la hostia son los primeros que sacan la lengua, la enrollan, la desenrollan 2 metros. Pero odian a su vecino. Tienen resentimiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Tienes un hijo rebelde, ¿verdad? Y no sabes qué hacer con él. Y viniste a este programa buscando una respuesta de parte de Dios. Y Dios te dice, ámalo. Pero ¿cómo lo voy a amar si es rebelde, si no hace lo que yo digo? Ámalo. Y es fácil amar a quien te ama. Pero la verdadera virtud del amor es amar a quien no se lo merece. Ama a tus enemigos. Ama a los que te injurian y te persiguen. Quien dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, está mintiendo. Su religión es falsa. Tenemos que amar a nuestro prójimo, a los que viven con nosotros. Si con alguien debemos tener misericordia es con los de nuestra propia familia. No. ¿Sabes una cosa? Ya no te aguanto más. Aquí está tu ropa y te largas de aquí. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor! Hay que amar a los que se encuentran en la casa. Sí, a esa mujer cantaletosa a veces. Ámala. Es que no me la soporto. Ámala. Es tu prójimo. Pero también ama al que se encuentra en la esquina, al mendigo. A veces Jesús se disfraza de mendigo para conocer nuestro corazón. Al final de los tiempos dice la palabra que van a ser escogidas las ovejas y los cabritos, los de izquierda y la derecha. ¿Y por qué, Señor? Porque cuando yo tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber.
¿Cuándo hicimos eso? Cuando se lo hiciste a uno de esos, mis hermanos, a mí me lo estabas haciendo. Pero nos llenamos el pecho, alabanzas al Señor, aleluya, y bravos con sus padres. Ama al que te pide ayuda. Es que tanta gente pidiendo. Alguien contó una historia de un hombre de Dios que hizo un experimento. Se disfrazó de indigente y fue a la iglesia. Él iba a tomar el cargo de esa iglesia a partir de ese instante, pero se disfrazó de indigente. Puso ropa sucia, raídas. Y desde que llegó a la iglesia, no lo querían dejar entrar. Los sugieres, los que estaban en el servicio, no señores, usted está sucio. Hay iglesias en donde los homosexuales no tienen cabida, porque son impíos y pecadores, porque están sucios. Donde los que tienen tatuajes no pueden entrar. Las prostitutas tampoco tienen lugar allí. Y no querían dejar entrar a aquel hombre. Pero decimos que amamos a Dios. Pero si llega a la iglesia un señor en su buen carro, bien vestido, con un buen trabajo, este sí es buena presa. Que entre, por favor, Señor, las mejores sillas para él, porque sus diezmos son abundantes. ¿Cuándo tenemos que aprender de misericordia y de compasión? Vayan a compartir la palabra. Pero no le predican a los pobres. Vayan a donde haya gente que pueda dar ofrendas. Y ofrendas jugosas. Menos de 5,000 pesos no las traigan aquí porque no sirven. No dejaban entrar al pastor disfrazado de mendigo. Lo dejaron entrar y la gente, cuando se sentaba al lado de las personas que iban todas emperifolladas, porque el domingo hay que sacar la mejor pinta, y se sentaba al lado de alguien y la gente empezaba a rodarse de allí. Hasta que el que estaba ahí al frente dijo: queremos presentar, yo quiero pedirle a ese señor que lo querían sacar a patadas de allí. Tráiganlo, por favor, a él, pero es que está sucio, es indigente, tráiganlo. Y cuando lo traen, el que estaba ahí dijo: este es el pastor que los va a estar dirigiendo a partir de ahora. ¿Cómo? Y él se quitó su indumentaria y dejó una gran lección en su congregación. ¿Cuánto tenemos que aprender? Ama al que está en la esquina. Ama al que te pide ayuda. Ahorita hay una gran cantidad de venezolanos por aquí con sus familias caminando y llegan a buscar un mejor futuro. Y a veces somos indiferentes, porque tal vez nunca hemos vivido la necesidad de otros, ni hemos estado en los zapatos de otros. Ama al que te pide ayuda. Ama al que no conocías. Ama a ese que odias. Ama a aquel que incluso habías insultado. Todos debemos comprender que Dios es amor. Y nunca debemos olvidar que el mayor mandamiento de todos es el amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, en importancia, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no es solo decirlo con nuestros labios, sino demostrarlo con nuestras acciones. En Los Informantes vi un especial que hicieron de un hijo cuyo papá era drogadicto, estaba en las calles y se robaba las cosas de la casa para venderlas
y seguir consumiendo. Y este muchacho decía, pero él es mi papá. Y este joven lo buscaba donde quiera que estaba. Le decían, están en el parque tal, y él iba y abrazaba a su papá y le daba amor a su papá. Y él se sentía orgulloso de su papá. Y su papá era un indigente. Y otros hijos por menos desprecian a sus propios padres. ¿Quién es mi prójimo? Yo no sé quién es. El intérprete intentó justificar que no cumplía esa parte del mandamiento porque no sabía quién era su prójimo. Pero eran puras excusas para no reconocer que había sido desobediente. Es un gran error pensar que puedes amar a Dios con todas tus fuerzas y al mismo tiempo estar molesto, resentido o ser indiferente a la necesidad de otra persona que se llama tu prójimo. Jesús entonces describió al prójimo con la hermosa ilustración del buen samaritano. El personaje de la historia que Jesús contó fue asaltado por unos ladrones. No sabemos si fue imprudente o demasiado osado y confiado, porque para todos era conocido que el camino de Jerusalén a Jericó era sumamente peligroso. Era mejor tomar atajos, porque el ataque era inminente. Así que este hombre decidió ir por ahí, de pronto, creyendo que nadie le haría daño o que podría con todos los asaltantes. A veces damos advertencias y esperamos que nuestros consejos sean obedecidos. Pero cuando no hacen caso, dan ganas de decir, te lo dije. Te dije que no fueras por ahí. Ahora aprende la lección. Pero cuando amamos, de verdad, si alguien cae, a pesar de haber sido advertido, no debes decirle, yo te lo dije. Y como que gozarte del fracaso y de la caída que el otro ha tenido. Yo te lo dije, ¿por qué no me hiciste caso? Debes ayudarlo. No comportarte como el sacerdote y el levita, que viendo a su hermano judío caído y herido, ninguno de ellos hizo nada. Lucas, capítulo 10, verso 31 al 32. Dice, ahí estaba el pobre hombre muriendo, herido. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Qué hace un sacerdote? El sacerdote va a hacer su misa, el pastor va a predicar. El levita va a servir en la iglesia. Y todos no tenían tiempo. Ay, porque es que tengo que predicar un sermón. Hoy voy a hablar de la compasión. Amados hermanos, hoy traigo un mensaje poderoso porque nos falta amor entre nosotros, hermanos. Aleluya. Amén. Y pasó por donde estaba aquel herido y ni siquiera lo miró. El levita sirviendo con su pinta a la entrada del templo. Oh, bienvenido hermano, bienvenida hermana. Y pasó por donde su hermano herido y no se detuvo a sanarlo. Tanto el sacerdote como el levita pasaron de largo. Y me pregunto, ¿cuántos pueden estar heridos en nuestras propias familias? Pero nosotros, al igual que el sacerdote y el levita, también pasamos de largo. Mi esposo tiene un problema, es su problema. Mi esposa tiene un problema, es su problema. Mis hijos tienen un problema, es el problema de ellos, no mío. Y pasamos de largo porque vamos para la iglesia.
Imaginemos las excusas que pudieron presentar para no ayudar al prójimo herido. Yo le dije que no tomara ese camino, que no hiciera ese negocio, que no fuera a ese viaje, que no se metiera con esa mujer, con ese hombre. Además, si me detengo a ayudarle, vendrán también y me asaltarán a mí. Estoy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer. Mi familia me espera. De pronto llego tarde a mi reunión. Yo no sé de primeros auxilios. ¿Y qué tal que ya esté muerto? Etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de estas excusas yo mismo las he pronunciado y con vergüenza las admito. Jesús estaba demostrando que el conocimiento bíblico y el título religioso no es garantía de nada. Si dices amar a Dios, debería notársete por algún lado. Deberías demostrarlo amando a tu prójimo. Lucas 10, versos 33 al 35. Pero un samaritano, ¿recuerdan ustedes que comenzamos hablando acerca de quiénes eran los samaritanos para los judíos? Eran despreciables, eran abominables. Pero aquí dice, pero un samaritano, que no era judío, que no se daba golpes de pecho, que ni siquiera iba a la iglesia tal vez. Y hay gente que no va a la iglesia que es más compasiva que muchos que vamos a la iglesia. Sí. No los ve usted metido en la iglesia, pero son amorosos, son generosos, son perdonadores, son buena gente. Pero un samaritano, que no era de la religión de ellos, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, dice la Biblia, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Es interesante esto. Él pudo haber llegado y dicho, ay, pobrecito, mira, acá se lo dejan muerto, ay no, ¿cómo está la inseguridad por aquí? Y se va. No. Él fue movido a misericordia y la evidencia de su misericordia es que hizo algo. Eso no es solo decir siento misericordia, sino hacer algo. Aceite, vino, vendó sus heridas. Y no solo eso lo pudo haber dejado allí, lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Compasión. Otro día al partir sacó 2 denarios y tal vez la compasión va a necesitar de tus recursos, de que inviertas. Hay gente que tiene conflictos con este tema de los diezmos y de las ofrendas, y que porque la ley dice, y que porque los otros se roban la plata. Pero digamos, no nos digamos mentira. Si realmente uno tuviera compasión, uno se diera cuenta que estas personas que predican la palabra, en la cual también yo me incluyo, sin meterle religiosidad y espiritualidad a esto, dedican su tiempo para compartirte un mensaje. Dedican su vida para instruirte, para aconsejarte. Pero muchas veces la gente cuestiona, ¿y por qué hay que dar? Es que a mí no me nace, ¿y qué tal que se roben? Y no dan nada, no bendicen la obra de Dios, nunca. Porque no tienen compasión. Porque tiene que estar el Señor diciéndole todos los días, hey, es que la Biblia dice que tú tienes que diezmar y ofrendar para poder dar, hay que pegarles aquí para que puedan soltar, hey. Un programa como estos hay que pagar internet, hay que pagar luz, se dedica tiempo, hay gente que está detrás haciendo cosas, compartiendo, pero eso no es mi problema. Yo amo al Señor. ¿Y qué pasa que la palabra no ha salido temprano? ¿Qué pasa que la transmisión no ha salido? Que no me ha mandado la reflexión, pero no saben cuánto trabajo se requiere para hacer eso. No me importa eso. Yo lo que quiero es recibir el pan delicioso, qué exquisito. Dios le bendiga, pastor.
Como si yo fuera a ir al supermercado a decir, es que me dijeron que Dios me bendijera, deme algo de comer. Y así pasa con todas las iglesias. No es que yo no diezmo ni doy nada porque qué tal que se roben la plata. Se necesita compasión para saber que una pareja pastoral lo deja todo para ir a llevar el mensaje. Y que ellos tienen hijos y que tienen familias y que necesitan comer. Y que necesitan sobrevivir. No, nosotros estamos solo para recibir y recibir. Dar no. Eso no va conmigo. No hay compasión. Y por eso muchas obras se detienen y por eso las obras no continúan, porque no hay recursos. Nos falta compasión. Compasión. Lo llevó a ese mesón y sacó de sus recursos. Y dijo, mire, tome. Cuídemelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo te lo pagaré. Compasión. Esto no es solo decir, Dios le bendiga. No. Es con hechos. Es con acciones. No me importa si el ministerio no tiene recursos para pagar sus obligaciones. No me importa. Yo lo que necesito es la palabra. ¿Qué pasa que no han hecho el programa hoy? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Es conocida la rivalidad que existe entre judíos y samaritanos. Sobre todo los judíos tenían un completo desprecio hacia ellos. Había por lo tanto un montón de razones para que este samaritano odiara a este hombre judío y pasara por su lado sin ayudarle. Pero la misericordia que mostró lo asemeja a Jesús, porque miró con compasión al caído. Le dio tiernos cuidados. Sanó sus heridas, las cubrió con aceite y lo cargó. Hizo todo esto, aunque se sabía despreciado por los judíos, y además proveyó para las necesidades futuras a él al dejarlo en el mesón. ¡Wow! Hay gente que se acerca a ti y te pide ayuda. ¡Hey, ayúdame! No, yo voy a orar por ti, que el Señor te bendiga. Y el tipo pasando hambre. Si tú ves que alguien tiene necesidad, no les diga vete a tu casa y no, ayúdale. Hay que hacer algo. No nos pasamos lanzando. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Hombre, esa silla donde usted va a su iglesia, esa silla le costó al pastor que la compró, le costó dinero. Ese local donde usted se reúne a recibir la palabra, hay que pagarlo mensualmente. Y si usted no da, ¿cómo lo van a pagar? ¿Cómo van a comprar un sonido, un micrófono, el aire acondicionado, el ventilador que le echa viento? ¿Cómo cree que lo pagan? ¿Con un Dios te bendiga, hermano? No. Dios te bendiga, pastor. Sí, Dios quiere bendecir, pero quiere hacerlo a través de nosotros. Después de terminar la historia, preguntó Jesús al intérprete de la ley, Lucas 10, 36 al 37. ¿Quién pues de estos tres parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ojo, dice haz, no dice aprende tú lo mismo. Sé tú lo mismo. Haz lo mismo. Acuérdense que este hombre estaba buscando cómo heredar la vida eterna. Estaba preguntando y Jesús le dijo, ¿quieres heredar la vida eterna? Entonces demuestra compasión. Haz lo mismo. El intérprete de la ley sabía quién era el verdadero prójimo, pero no se atrevió a decir, el verdadero prójimo es el samaritano. No lo dijo. Así somos nosotros cuando sabiendo quién necesita ayuda nos hacemos los ignorantes. Sí, porque no queremos ayudar.
Sabemos que el prójimo es esa persona que está esperando tu mano de ayuda y perdón. Entonces Jesús completó la enseñanza diciendo, no solo al intérprete de la ley, sino a nosotros hoy, ve o vayan y hagan ustedes lo mismo. Es lo que el Señor nos manda. Termino con esto. La verdadera compasión no son simples lamentaciones, sino actitudes del corazón que se muestran con acciones. Eso es compasión. Alguien dijo, tus palabras o tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Amado Dios, muchas gracias por este mensaje tan poderoso que tú hoy nos regalas. Y es importante cuando nosotros nos colocamos en los zapatos del protagonista de esta historia que tú compartiste. Porque muchas veces habíamos creído que teníamos compasión, porque decíamos, pobrecito fulano de tal, o todo lo que está pasando en el mundo, cómo me duele lo que el mundo está viviendo, cómo me duele lo que están viviendo los enfermos, pero ¿qué estamos haciendo? Cómo me duele tanta hambre, tanta miseria, pero ¿qué estamos haciendo? El primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se concluye la ley, en esos dos mandamientos. Amado Dios, ayúdanos a entender este principio que tú nos has enseñado, porque muchas veces nos hemos creído que te amamos a ti, pero hemos sido indiferentes con el que tiene necesidad, sobre todo en una época como esta, donde hay muchas empresas que se han cerrado. Hay muchos de nuestros familiares incluso que están pasando necesidad, que se levantaron hoy día sin tener para comer. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ahora tú dices en tu palabra que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Aquí no se trata de subir en el Facebook fotografías de lo bueno que somos para que la gente vea qué compasión tenemos. Pero ahí en lo secreto, en el silencio del corazón, tú también puedes ser generoso con aquel que necesita. Es impresionante que un hombre que no era judío, que se supone había perdido el reino, despreciado por los judíos, fue el que terminó siendo ejemplo para todos nosotros incluso. Ayúdanos a ser como ese buen samaritano que sin importar lo que haya sucedido, ni la raza, ni la nacionalidad, podamos estar llenos de tu amor. Llénanos de tu amor para poder derramar ese amor a otros, no solo con palabras vanas y huecas que no sirven para nada, sino con acciones que hablen de la gratitud que tenemos. Te agradecemos infinitamente, Señor, con todo nuestro corazón, y ayúdanos a mirar quién en nuestra propia familia está herido, para que nosotros podamos sanarlo, para que nosotros podamos perdonarlo, para que nosotros podamos restaurarlo, Señor, y poder hacer lo que tú realmente nos mandaste hacer. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al que vive para siempre. Amén. Buenos samaritanos, vayan y hagan ustedes lo mismo. Es lo que el Señor nos manda hacer. Notificaciones. Y les deseo de todo corazón un feliz y bendecido día. Que la compasión de Dios esté en nuestros corazones para también bendecir a otros. Dios les bendiga. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, Diseños Exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas, con Humberto Cancio.